Hola, seguimos en taller de alemán filosófico. Estamos viendo Marx, este es el quinto video. El tema que voy a desarrollar en algunos videos es el Konjunktiv 2, como dice acá, Konjunktiv 2, lo que nosotros conocemos en español como modo subjuntivo. Hay que acordarse o tener en cuenta que los verbos tienen se pueden analizar en varios elementos, ¿no? Por un lado, obviamente el tiempo verbal presente, hemos estudiado también el perfect y el preteritum. Por otro lado tenemos el modo, ¿sí? No hay que confundir el tiempo con el modo. Hasta ahora hemos venido viendo el modo indicativo. Al estudiar y traducir el texto de Nietzsche, de Así habló Zaratustra, solamente trabajamos en modo indicativo y ahí no nos salía ningún verbo en otro modo. Ahora sí, en el texto de Marx aparece otro modo que es ¿no? El que analizamos justamente ahora, Konjunktiv 2. Más adelante vamos a ver el Konjunktiv 1, para qué sirve, un discurso indirecto, etc. Bueno, el modo subjuntivo, ¿no? Es interesante este texto de Marx porque cuando veamos la oración, que hay dos oraciones donde utiliza el Konjunktiv 2 de una manera particular porque en realidad no tiene la típica función de el Konjunktiv, sino que es un subjuntivo realmente, ¿no? Para poder analizar esa oración vamos a necesitar primero estudiar también voz pasiva. Y ahí en la combinación de voz pasiva con un verbo o dos verbos en modo subjuntivo, bueno, con eso ya vamos a poder traducir. Pero empezamos con esto, subjuntivo. Entonces tenemos en primer lugar acá la función y el uso, tradicional por lo menos, no es el que aparece en el de Marx, esto es lo que señalo, ¿sí? Sirve o se utiliza para solicitar algo de manera educada y amable. También para expresar una hipótesis irreal, deseos, consejos, y se utiliza también en oraciones condicionales, como vamos a ver al final, con eh, el, la conjunción subordinante wenn, que creo que ya la hemos estudiado o hemos empezado a estudiarla con Nietzsche. Bien, pongo tres ejemplos acá para que se haga más claro esto de qué estamos hablando. En el primero dice, kochen Sie uns einen Kaffee, ¿no? Fíjense el signo de admiración acá al final, háganos un café. O sea, esto es una orden, ¿no? Kochen Sie uns einen Kaffee. Acá en el segundo ejemplo dice ya, können Sie uns bitte einen Kaffee kochen? ¿Puede hacernos un café, por favor? El bitte ahí, por favor. Y el verbo modal können Sie, puede usted. Entonces ya no es una orden, este parece, no sé, del jefe o del ejército, ¿no? Una orden, un imperativo. Y acá ya es un pedido, pero un pedido que se puede amenizar aún más justamente utilizando el verbo modal können en el modo subjuntivo. Könnten Sie uns bitte einen Kaffee kochen? Y encima está el bitte acá, ¿no? El por favor. Podría hacernos un café, por favor, ¿sí? ¿Se entiende? Porque el subjuntivo, lo que nosotros conocemos como subjuntivo en castellano y también para los que hayan estudiado francés, es como, en vez de decir hay, que haya, ¿no? O puedo, que pueda, ¿no? Que yo pueda ir de vacaciones este año, no sé. En ese sentido aparecen, con ese uso aparece en Marx, pero hay que estudiarlo de esta manera primero, ¿sí? Könnten Sie uns bitte einen Kaffee kochen? ¿Podría hacernos un café, por favor? Acá otro ejemplo también, ¿no? Ich will ein Bier, quiero una cerveza. Y imaginemos el contexto en un restaurante o en un bar, no sé. Ich hätte gerne ein Bier. Quisiera una cerveza. Esta es la forma como se pide, ¿sí? Ich hätte gerne einen Wein. Ich hätte gerne ein Glas Wein. Bitte.
un vaso, una copa de vino. Ein Glas Wein. Y acá, kannst du mir helfen? Acá es neutral. Puedes ayudarme. Y acá utilizo el können, de nuevo siempre con el können, pero en modo subjuntivo. El Konjunktiv 2, ¿no? Könntest du mir mal helfen? ¿Podrías ayudarme? Este mal es una partícula, tiene un nombre, ahora no me lo acuerdo exactamente, pero eh, suaviza aún más, en este caso, mal, la oración y el sentido de amabilidad, ¿no? Y del pedir de una manera educada. Höflichkeit se dice en alemán. Höflich sein, ser educado, ser amable. Bien, estos eran ejemplos para que se entienda, ¿no? Podría, quisiera. ¿Qué es el Conjunctive 2? Y acá ya vemos un poquito más la gramática detrás de todo esto. Formación del Conjunctive 2 en el segundo punto. Deriva del preteritum. Bien. Y se agrega umlaut, o sea, lo que llamamos diéresis en castellano. Se agrega la diéresis en las vocales A, O y U. En la O, excepto en sollen y wollen. Ya vamos a ver un cuadrito más abajo. Bueno, hay verbos cuya forma es igual en preteritum y en el Conjunctive 2. Bien, por eso, para evitar ambigüedades, se usa la forma habitual. Le llamo, esto lo saqué de algún libro de gramática. Hacen una distinción entre forma habitual y forma general del Conjunctive 2. Empiezo con la forma... ya lo voy a desarrollar esta la distinción entre forma habitual del Conjunctive 2 y la forma general. Pero para no complicarle las cosas con teoría y para que se vea directamente en las palabras, tomo el verbo modal können, ya hemos venido hablando un poco acá, ¿no? En los ejemplos können, könntest, para que se vea esto, cómo deriva del preteritum. Bien, tengo acá la forma del preteritum. Esto, si no se lo acuerdan, repásenlo en los videos de Nietzsche. Ya les voy a decir en el próximo videito cuál exactamente es, qué número, así lo buscan ya directamente. Pero bueno, acá para los que sí lo tengan fresco, ¿sí? La T es característica, por eso la marqué con rojo en el preteritum. Y después las desinencias de preteritum. Est, en, et, en. Ich konnte, du konntest, sie, es konnte, wir konnten, ihr konntet, sie konnten. Y el sie groß ahí. Sería yo podía, ¿no? Tú podías, o sea, en el pretérito imperfecto. No hay indefinido en el alemán, creo que se usa este mismo también, ¿no? O el perfect. Bien, y ahora, como dice acá, ¿sí? Se agrega el umlaut en las vocales A, O, U, siempre que se puede. Y acá, en los verbos modales, sí se puede. Acá ya marca la excepción, no en el sollen y wollen, pero en können, fíjense, transcribimos este primer cuadro, lo duplicamos acá, y lo único que cambia es que está marcado con verde, la O con umlaut. Ich könnte, yo podría. Bien, podría. En cambio acá dice yo podía. Yo podría, tú podrías, él podría, nosotros podríamos, etc. Y acá es importante la pronunciación. Está bien que esto es un curso de traducción y tal vez no aprendemos a hablar, pero sí es importante. Porque para un alemán que escucha ich konnte, entiende esto obviamente, y si escucha ich könnte, entiende podría, entonces hay que justamente evitar la ambigüedad. Bien, pongo acá una listita con los verbos modales: wollen, sollen, können, müssen, dürfen, mögen. Si no se acuerdan esto, también creo que, no me acuerdo el número de video de los verbos modales, pero 4 o 5, ¿no? De los de Zaratustra.
Em, Fíjense, es igual el pretéritum que el conjunctiv zwei, ¿no? O sea, estamos hablando de pretéritum, un tiempo verbal y un modo verbal que coinciden. Ich wollte, yo quería, ich wollte, ich sollte, coinciden, no cambian. Pero en können, müssen, dürfen y mögen, sí, ¿no? Bueno, yo les dije, creo, en el video de verbos modales de dónde venía esto, ¿no? Ich möchte, yo quisiera. Era obviamente el conjunctiv zwei el que está ahí, ¿no? Porque si no, esto ich mögen conjugado en pretéritum es ich mochte, ¿no? No, ich möchte, yo quisiera. Sin umlaut ahí, ¿no? Y bueno, digamos, para müssen y dürfen aplica la misma regla que veíamos acá arriba con können. ¿Sí? Se agrega el umlaut. Esto ya saben cómo estudiarlo, es repetición, ¿no? El Ohrwurm, el gusanito en la oreja. Ich wollte, du wolltest, wollte, wir wollten, ihr wolltet, sie wollten. Y así hasta que se les quede. No hace falta repetirlo tantas veces tampoco, ¿no? Si ya saben los verbos modales en pretéritum, no tienen problema. Bien, se decía entonces acá más arriba, hay una forma habitual y una forma general. Em, ¿Qué pasa? La forma habitual es la que se usa, ¿no? Justamente para evitar esa ambigüedad de que verbos como por ejemplo gehen, ¿no? Ir, gehen, en pasado es ich ginge. Y el pretéritum, ¿no? Y el conjunctiv zwei es exactamente igual. Entonces puede aparecer en oraciones donde el contexto tampoco ilumina demasiado y no está claro se trata del pretéritum o se trata del conjunctiv zwei. Entonces, esa es la forma general, la forma habitual, la que se utiliza, se construye con würden más el verbo en infinitivo. Pongo los ejemplos antes de explicar un poquito más de dónde viene el würden. Algunos adivinarán ya del werden, ¿no? Del verbo este que también tiene un video, creo que el video completo dedicado a werden y a los usos. Werden, ich werde. Werden lo traducíamos así en abstracto como ser, devenir. Sí, devenir, ¿no? Werden. Se lo usa para expresar cambio también a veces. Wurde es el pretéritum y würde con umlaut es el conjunctiv, ¿no? Entonces, para decir yo iría, ich würde gehen. Como pueden ver, gehen está en infinitivo. Lo mismo acá, sprechen. Ich würde sprechen. Yo hablaría. Ich würde ein Bier trinken. Tomaría una cerveza. Bien, hay una particularidad. No se dice, por ejemplo, ich würde sein o ich würde haben o ich würde werden. Es decir, con los verbos sein, haben y werden se hace, bueno, sobre todo con esto, ¿no? Sein y haben se utiliza la forma general, que se construye como fíjense que es irregular sein en el pretéritum, ¿no? Pongo acá el cuadrito, pretéritum de sein, haben y werden. Ich war, du warst, er war, wir waren, ihr wart, sie waren. Ich hatte, du hattest, er hatte, wir hatten, sie hattet, ihr hatten. Y acá el pretéritum de werden, ich wurde, du wurdest, er wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Luego pasamos acá ya al conjunctiv zwei que cambia, bueno, simplemente agrega umlaut en la A, acá en va y la E, ¿no? La E. Ich war, ich wäre, yo sería. Ich hatte, ich hätte, yo tendría. Ich würde, para construir, esta es la forma habitual del presente, ¿no? Iría. Ich würde sprechen, ich würde ein Bier trinken. Bien. Bueno, acá, a ver, pongo ejemplos acá simplemente, ¿no? Antes de cortar el video. Ich wäre gerne reich, lo que les decía, se utiliza, vuelvan acá, al comienzo, expresar hipótesis irreal,
irreales, deseos irreales, irreale Wünsche, se dice en alemán, Wünsche, ¿sí? Ich wäre gerne reich, me gustaría ser rico. Ich wäre gerne wieder gesund, me gustaría estar sano nuevamente. Ich hätte gerne ein Auto, me gustaría tener un auto. Bueno, a veces son irreales, a veces no, también se puede expresar deseos, ¿no? Simplemente. Bueno, voy a hacer un video cortito acá, entonces el que sigue sobre el uso con el condicional. ¿M?